Es un placer estar aquí hoy. Yo soy Medical Science Liaison aquí en Illumina y yo trabajo muy cerca de nuestros clientes con proyectos de investigación en educación. Y es un placer estar aquí hoy hablando sobre un tópico que me gusta muchísimo, que es sobre las enfermedades raras en Latinoamérica. Entonces acá solamente mi disclosure, yo trabajo en Illumina. Y antes de empezar mi presentación, me gustaría de hablar un poquito sobre nuestra misión, porque nosotros no somos solamente una compañía que tiene una cajita para vosotros. Nosotros tenemos muchos equipos, muchos departamentos trabajando para el avance de la genómica. Y mi departamento de asuntos médicos es uno de ellos. Entonces estamos trabajando muy cerca de nuestros clientes para traer para nuestra región más tecnología, más proyectos y más educación. Entonces, si después de este webinar crees que podemos apoyar un proyecto tuyo, por favor escríbame y podemos charlar un poquito de cómo podemos ayudarte. ¿Está bien? Entonces, aquí está nuestra agenda para hoy. Yo voy a hablar sobre las enfermedades raras en Latinoamérica, después sobre las innovaciones en genómica en general y objetivos de implementación de estas innovaciones en Latinoamérica y después nuestras perspectivas futuras también para nuestra región. Vamos a empezar hablando sobre lo que es una enfermedad rara. Las enfermedades raras nos parecen raras, pero no son. Existen más de 7.000 enfermedades raras descritas en el mundo y nosotros sabemos que ellas afectan entre 2 y 6% de toda la población mundial. Y un 80% de estas enfermedades tiene un componente genético. Pero cuando miramos la jornada del paciente, los números no son tan buenos. Nosotros sabemos que un paciente con enfermedades raras pasa por múltiples test diagnósticos y también pasan por un promedio de 8 especialistas en toda su vida. Ellos se quedan entre 5 y 7 años buscando el diagnóstico y tiene entre 2 y 3 diagnósticos que no son correctos. Entonces piensa como la vida de estos pacientes no son fáciles. Y hasta mayo de 2022 no existía una definición reconocida internacionalmente de enfermedades raras. Tras la adopción de la resolución de la ONU sobre las personas que viven con enfermedades raras, que llevó a cabo un evento en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, donde propuso una descripción universal de las enfermedades raras. Y según su definición central, una enfermedad rara es una condición médica con un patrón específico de signos, síntomas y hallazgos clínicos que afecta menos o igual a 1 a cada 2.000 personas que viven en cualquier región de la OMS. Sin embargo, a pesar del apoyo para establecer una definición internacionalmente reconocida de enfermedades raras, cada país sigue adoptando su propia definición. En la región de América Latina existe una amplia variedad de clasificaciones. Por ejemplo, en Brasil, una enfermedad se considera rara cuando afecta a 65 o menos habitantes por cada 100.000. En Colombia, el rango es de 2 a cada 10.000 individuos. Otros países como Argentina, Chile, México, Panamá y Uruguay consideran que una enfermedad rara es cuando afecta a 5 de cada 10.000 individuos. Pero nuevamente, cuando miramos todas juntas, tenemos muchas personas afectadas. En el mundo se estima que 300 millones de personas tienen enfermedades raras. En Latinoamérica, esta estimativa es de entre 40 y 50 millones de personas. Entonces, son mucha gente. Vamos a hablar ahora un poquito en el escenario de enfermedades raras en algunos de los países de Latinoamérica. Vamos a empezar con Brasil. Entonces, hasta principios de la década de 1980, casi no existían iniciativas en Brasil que consideraron las enfermedades raras como un problema de salud pública. Antes de esta situación, organizaciones de defensa de los pacientes y movimientos sociales presionaron al gobierno nacional para la formulación de políticas públicas, legislación nacional que protegieran
los derechos de la comunidad de enfermedades raras. Pero solo en 2014, el Ministerio de la Salud estableció la Ordenanza 199, que incluyó dos disposiciones claves. Uno fue la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Enfermedades Raras y dos, las directrices para la atención integral a las personas con enfermedades raras en el ámbito del Sistema Único de Salud, nuestro SUS. Para aumentar la financiación y la concientización sobre la defensa de las enfermedades raras, la Cámara de Diputados creó el Frente Parlamentario para combatir las enfermedades raras. Tras su reconocimiento en 2019, se crearon dos nuevos programas gubernamentales. El Senado Federal instaló su subcomisión dedicada a las enfermedades raras y el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos creó la Coordinación General de Personas que viven con enfermedades raras. En 2020, ese mismo ministerio estableció el Comité Interministerial sobre Enfermedades Raras con el objetivo de desarrollar políticas para la comunidad de las enfermedades raras. Hoy, lo que tenemos en ámbito de secuenciamiento de nueva generación. Para enfermedades raras casi no tenemos nada. Tenemos algunas cosas para cáncer hereditario en algunos estados de Brasil con el screening de BRCA y algunos seguros de Brasil que también cubren exámenes para oncología. Pero para enfermedades raras casi no hay nada. Hay mucho aún que tenemos que avanzar acá. Vamos a hablar un poquito sobre Colombia. Colombia es el tercer país más poblado de América Latina con 52 millones de habitantes. El censo de enfermedades raras en Colombia se inició en 2016 con aproximadamente 12,000 nuevos pacientes registrados a cada año. Y se estima que entre 10 y 30% de ellos tienen un componente genético. En la última década, los cambios en los servicios de cobertura de salud en Colombia han permitido una mayor utilización de metodologías como la secuenciación de sangre, MLPA, CMA y secuenciamiento de nueva generación. Desde 2015, la secuenciación de exoma se ha implementado como una herramienta útil para lograr diagnósticos genéticos y establecer un manejo terapéutico. Y se reconoce que el rendimiento diagnóstico del exoma es a un 20 a un 30% en Colombia, siendo mayor en pacientes críticamente enfermos o con múltiples malformaciones. En el estudio de Javier et al., que se pasó en 2024, se realizó el secuenciamiento del genoma en 501 pacientes que se encontró una mediana de edad de diagnóstico de 1 año en niños pequeños que tenían entre 0 y 5 años, en comparación con una mediana de 15 años en adolescentes y adultos, que son grupos entre 13 y 86 años. Entonces, esta jornada de paciente es muy larga, principalmente para niños chicos mayores que 13 años. Este trabajo en México también es muy interesante. Se estima que 10 millones de mexicanos viven con una enfermedad rara en el país. Y antes de mayo de 2023, solo 20 enfermedades raras estaban oficialmente reconocidas en México por la Secretaría de Salud, lo que limitaba el acceso a tratamientos y servicios sociales para los pacientes con condiciones fuera de esta lista. Sin embargo, solo en 2023, las 5.500 enfermedades incluidas en la clasificación internacional de las enfermedades fueron reconocidas oficialmente en México. Y solo después de 2023, estas personas tuvieron acceso a tratamientos para estas enfermedades en este país. Este artículo acá nos trae los principales síntomas de las enfermedades raras en el país. Entonces, la primera figura nos muestra los sistemas más afectados en los pacientes con enfermedades raras en México. Y aquí puede ver que la gran mayoría están en el sistema neurológico. Y después ven los multisistemas. Entonces, más de un sistema es afectado en estos pacientes.
Pero me gusta también la segunda figura de este paper, que está aquí a su derecha. En el primer gráfico tenemos la frecuencia de pacientes que frecuentan especialistas y el número de especialistas que son frecuentados por pacientes con enfermedades raras. Entonces, pueden notar acá que el número 10 tiene más de 40% de frecuencia, o que nos dice que más de 40% de los pacientes con enfermedades raras visitan al menos 10 especialistas. 10 especialistas. En el gráfico abajo tenemos los diferentes especialistas que son visitados y en azul claro tenemos los que son consultados, en azul oscuro tenemos los que son diagnosticados. Entonces mira que el especialista que es más consultado es el neurólogo, pero el que tiene más diagnóstico es el genetista y no el neurólogo. Pero mira que hay mucho más que son consultados que diagnosticados. Esto nos trae una información muy abrangente en la situación de diagnóstico del país. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre innovaciones en genómica en general. Me gusta mucho este gráfico, yo no voy a pasar información a información, pero me gusta mucho demostrar acá que la genética puede ser utilizada en todas las fases de la vida del paciente. Entonces podemos empezar con carrier screening cuando la pareja tiene infertilidad, hasta cuando una persona adulta tiene un cáncer, por ejemplo, y quiere mirar cuál es mejor tratamiento o manejo clínico para que el paciente. Y por toda la vida del paciente, cuando nace el bebé, que queremos hacer en un screening, como cuando ese bebé está muy malo, podemos hacer testes genéticos. Cuando se diagnostica una enfermedad rara, también podemos hacer un teste genético. Incluso cuando el paciente es adulto, cuando tiene una enfermedad cardiovascular también. Entonces es muy importante entender que tenemos varios tipos de exámenes genéticos dependiendo de la fase de la vida del paciente. Y lo que estudiamos mucho en la última década, en la década pasada, fue qué tipo de variantes tenemos y cuál tipo de variantes estamos buscando más para cada fase de vida del paciente. Entonces acá hay un resumen de todas las variantes que estamos buscando para reportar a un paciente con enfermedad rara. Hasta las variantes pequeñas, SNVs en indels, que son un cambio de nucleótido en el ADN, hasta los CNVs, copy number variants, que son duplicaciones o deleciones en el ADN, repeat expansions, que son expansiones de triplets en nuestro ADN, cambios en ADN mitocondrial y los parálogos y variantes estructurales como inserciones o translocaciones que son muy difíciles de encontrar y reportar. Entonces, teniendo eso en mente, tenemos que ver qué tipo de examen genético debemos proponer para nuestro paciente. Entonces, aquí en amarillo o naranja tenemos los nombres de los testes genéticos que van desde sangre hasta genoma. Y en gris tenemos los tipos de variantes que yo estaba hablando. Cuando el círculo acá está en naranja, es porque esta metodología hace el alineamiento en la llamada de esta variante muy bien. Pero cuando está en rosa, es porque hay una capacidad más limitada para la secuenciación de este tipo de variante. Entonces, mira acá que el genoma, que es la última línea de esta tabla, incluye todos los tipos de variantes. Entonces podemos hacer las anotaciones de llamadas de todos los tipos de variantes. Pero los otros tipos de exámenes genéticos tenemos un número limitado de tipos de variantes que podemos llamar. Entonces, por ejemplo, el WES, que es el exoma, tenemos una capacidad muy buena para variantes pequeñas y para variantes mitocondriales, pero una capacidad más reducida en variantes estructurales. Lo que mucha gente hace es la combinación de dos o más métodos. Entonces, por ejemplo, si hago un microarreglo, puedo tener una capacidad más grande de llamar variantes estructurales que el exoma. Entonces, puedo hacer la combinación de los dos. Pero siempre es importante tener en mente qué tipo de enfermedad, en qué fase de vida yo estoy trabajando y qué yo estoy buscando. Porque en algunas veces, si vamos a hacer la combinación de dos o más métodos, es más costo efectivo hacer el genoma.
acá hay un proyecto que para mí es muy interesante que se llama Baby Bear. En esta tabla acá mostramos la eficiencia del genoma. Entonces, mira, acá en esta tabla yo tengo el número de bebés que fueron diagnosticados, número de bebés que tuvieron un cambio de manejo clínico, el número de días que tuvimos el diagnóstico. Entonces, acá tuvimos un promedio de 154 bebés. Este 66 fueron diagnosticados y 45 tuvieron un cambio en manejo clínico. Y más que salvar vidas, también ahorramos plata para el gobierno de los Estados Unidos, porque mira acá en la cajita verde abajo. En este proyecto vimos que con este examen genético basado en genoma ahorramos como 2,4 millones de dólares para el gobierno de Estados Unidos, porque estos niños tuvieron que quedar menos tiempo en el hospital, tuvieron menos cambios de manejo clínico, menos medicaciones. Entonces, con eso, el ahorro de plata fue gigante. Ya les dije que Genoma es la metodología más eficiente de secuenciamiento de nueva generación, que podemos mirar en todos los tipos de variantes. Tenemos un diagnóstico muy grande, pero ¿cómo podemos mejorar? Mira que en el archivo de Baby Bear, en otros trabajos que yo voy a mostrar aquí también, aunque el diagnóstico de genoma sea muy alta, nosotros no diagnosticamos todos los pacientes con enfermedades raras, incluso utilizando el genoma. Entonces, ¿qué podemos hacer para aumentar este diagnóstico? Muy bien. Ahora tenemos la multiómica, porque el ADN solo no puede proveer un comprendimiento todo sobre la enfermedad en el cáncer. Y la multiómica para cómo traer un escenario más complejo de todo lo que está pasando en el organismo del paciente. Entonces, mira este gráfico acá. El genoma es solamente una camada. Después de la genoma, tenemos la epigenómica, la transcriptoma, la proteómica. Podemos analizar eso de múltiples formas. Podemos utilizar single cell, spatial, metagenomics. ¿Y cómo esto puede ayudar? El genoma va solamente mirar en las alteraciones del ADN. Es extremadamente importante para el diagnóstico de enfermedades raras, pero no diagnostica todo. Después tenemos la metilación, que va a mirar en la alteración de metilación en el ADN y puede mirar en la regulación génica, exactamente lo que está pasando en la regulación génica. Y yo voy a mostrar en algunas diapositivas un trabajo que estamos haciendo aquí en Brasil para mirar en variantes de significado incierto utilizando la metilación, que es muy, muy interesante. También tenemos la transcriptoma, que vamos a mirar la expresión a un nivel de gen utilizando RNA-seq. Entonces, extremadamente importante para mirarnos especialmente variantes de significado incierto que están en sitios de splice en infusiones. Y tenemos la proteómica también, que va a mirar la abundancia de proteínas que tiene una alteración en la bioquímica. Y es extremadamente importante porque la gran mayoría de las drogas que tenemos hoy en el mercado son basadas en esta alteración de proteína. Y nosotros, en Lumes, vamos a tener un producto muy nuevo sobre proteómica si están interesados en eso. Pues bien, les dije sobre genoma, les dije sobre multiómicas, pero son muchos datos para analizar. ¿Y cómo vamos a ver que estamos analizando los datos correctamente? ¿Cómo vamos a ver si estamos alineando correctamente, llamando correctamente? ¿Y cómo vamos a hacer eso de una manera eficiente? Entonces nosotros pensamos mucho en eso y tenemos acá algunas cositas que pueden mejorar nuestro flujo de análisis. Y me gustaría empezar esta parte de la charla hablando sobre el pangenoma. En estos años, hasta como 10 años atrás, el alineamiento del genoma fue siempre muy difícil, porque nosotros tenemos estas regiones
como negras en el genoma, que es muy difícil hacer el alineamiento, porque no sabemos cuál es la referencia, no conseguimos hacer alineamiento con genomas de referencia y por eso no conseguimos llamar o entender lo que se pasa en esta región. Un segundo desafío es que hasta algunos años atrás, yo diría hasta 2-3 años atrás, el genoma de referencia que utilizábamos era basado en un haplotipo. Y como podemos ver, toda la diversidad humana basado en un haplotipo humano es muy poco. Entonces, con el genoma de referencia más reciente que tenemos hoy, que es H38, resolvemos en parte este desafío, porque este genoma tiene como 32 haplotipos. Entonces, aumentamos un poquito nuestra diversidad. Y nuestro DRAGON, que es nuestra pipeline de análisis secundaria, empezó a utilizar H38 y los 32 haplotipos hasta la versión 3.7, que es una versión más vieja. Entonces, después de eso, el equipo de DRAGON empezó a pensar, ¿cómo podemos aumentar esta referencia, nuestra diversidad? Hoy tenemos muchos consorcios pangenómicos. Uno de los más famosos es el Human Pangenome Reference Consortium. Y en colaboración con este consorcio, DRAGON construyó un pangenoma con 128 muestras de 26 ancestrías que están en este gráfico de pizza aquí abajo. Este pangenoma es el más complejo que tenemos hoy y con más diversidad que tenemos hoy. Y está disponible después de la versión 4.3 de DRAGON. Entonces, con esta diversidad más grande, podemos hacer un alineamiento mejor y estar más seguro de nuestros resultados. Y una cosa muy interesante de DRAGON es que también si tenemos, por ejemplo, proyectos Genoma Brasil, genomas Argentina, Costa Rica, un genoma específicamente, un proyecto específico, podemos construir un genoma, un pangenoma de aquel país, con aquella población, para tener una referencia más grande y estamos más seguros de nuestro alineamiento y de nuestras llamadas de variantes. Entonces, esta es la primera cosa que yo creo que es importantísima para las innovaciones de la genómica, la diversidad de población con aplicación en las llamadas de variantes. La segunda cosa es la conectividad, porque podemos tener todo este número de datos, pero si no tenemos un flujo de análisis eficiente, vamos a nos quedar meses haciendo análisis que podemos hacer en algunos días. Entonces, mira acá tenemos un flujo de análisis de Illumina que va hasta Clarity Links, que es un sistema donde ponemos la información del paciente, después el secuenciamiento, la llamada secundaria, terciaria, y tenemos acá también lo que llamamos de Illumina Connected Analytics, donde podemos poner cualquier pipeline, por ejemplo, de riesgo poligénico para hacer todo conectado. Eso hace con que nuestros análisis sean mucho más eficientes. La tercera cosa, son 4 cosas. La tercera cosa es el algoritmo de inteligencia artificial. ¿Y por qué necesitamos de él? Porque tenemos más número de variantes para ser analizadas. Entonces, si tiene un exoma, un genoma, tiene como 5 millones de variantes. Si tienes multiómicas, no sé cómo van a analizar solamente una persona en frente de su computadora. Entonces, no tenemos la capacidad humana para hacer todo. Cada persona va a analizar un caso de una manera diferente porque tiene sus propias experiencias. Entonces vamos a tener una pérdida de eficiencia y una pérdida de consistencia. Además, es muy difícil mantener todo el conocimiento que es publicado en la internet. Y tenemos artículos científicos nuevos todos los días. Yo no tengo la capacidad de leerlos todos. Entonces, todo eso nos trae mucho costo y toma mucho tiempo de nosotros. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Imagínate que todos estos círculos acá en su izquierda son variantes.
pero solamente las variantes en naranjas son variantes importantes que vale la pena mirar. Entonces, o que el algoritmo hace es poner estos círculos naranjas en una lista para que vosotros analicen solamente las variantes que son importantes para aquel caso. Y todo eso disminuye cerca de un 50 a un 75% de tiempo en análisis del caso. Entonces, sin un algoritmo es casi imposible tener un laboratorio que tiene una cantidad muy grande de datos para analizar. La cuarta y la última cosa que yo creo que es una innovación que tenemos que hacer, y yo traigo eso todas las veces que tengo una presentación, es la importancia del compartimiento de datos. Porque hoy tenemos proyectos increíbles en nuestra región, pero no tenemos acceso a ellos. No sabemos cuál es la frecuencia, no sabemos cuál es la patogenicidad de estas variantes, entonces no podemos hacer la aplicación de estos datos a la investigación o a la clínica. Entonces, si queremos avanzar las investigaciones, traer innovaciones y hacer análisis más rápidas, necesitamos compartir datos. Yo estaba en un laboratorio en la pasada semana donde la investigadora me preguntó, ¿por qué nosotros no sabemos todas las variantes de BRCA? Porque es un gen mucho estudiado, muy investigado, ¿verdad? Y los dije, es porque personas no compartieron sus datos. Si compartimos nuestros datos de América Latina, sabremos exactamente la frecuencia de cada una de las variantes, principalmente de estos genes que son muy comunes. Pero si no tenemos esta información y tenemos que comparar nuestros resultados con bancos poblacionales como NOMAD, no tenemos tanta información y no podemos hacer nuestros análisis tan rápido, ¿verdad? Entonces hablamos sobre las innovaciones y lo que nosotros creemos que sería importante compartir con vosotros de qué estamos haciendo en esta parte. Ahora yo voy a hablar un poquito sobre las aplicaciones en Latinoamérica. Y tenemos trabajos increíbles, yo voy a mostrar solamente algunos acá. El primer trabajo que me gustaría demostrar es sobre los grupos de enfermedades raras en nuestra región. Entonces, este artículo dividió las enfermedades genéticas en 122 grupos en 10 países de Latinoamérica. Y en Brasil tiene 65 grupos, pero Brasil es un país muy grande. Entonces, lo que este artículo nos mostró es que estos grupos de enfermedades raras tienen más de un factor. Y uno de esos factores es ambiental. Pero creo que la cosa más interesante de este artículo es sobre las herencias de estos clústeres. Entonces, acá este artículo nos muestra que más de un 50% de estos clústeres tiene una herencia que es recesiva. Entonces, ¿qué es recesiva? Tenemos el alelo del padre, un alelo de la madre, que no tiene fenotipo del padre y la madre, pero cuando se juntan en el hijo tiene la enfermedad rara. Y tenemos la autosomo dominante. Entonces, para no dominante solamente necesitamos un alelo para traer un fenotipo. Entonces, este dominante, en la gran mayoría de las veces, tenemos una herencia que llamamos de novo. Entonces, este alelo no está presente en el padre, no está presente en la madre y nos aparece por mosaico después de la fertilización o prefertilización. ¿Está bien? Entonces, vamos a volver acá. Un 50% de los grupos tiene una herencia recesiva. ¿Y por qué eso? Estos clústeres están más asociados con poblaciones aisladas, con consanguinidad y con efectos del fundador, que cuando un número pequeño de personas muda de sitio y empieza una nueva población con un pool genético muy pequeño. Entonces, es claro que estas poblaciones están asociadas con regiones que son más isoladas. Y también muy interesante porque son estas las regiones que no tienen acceso a la salud como las regiones más avanzadas en los países.
Este trabajo es muy interesante. Y también nos trae unos call for action. Entonces, ¿qué necesitamos de hacer para traer más salud y más resoluciones a estos pacientes con enfermedades raras? La primera cosa es traer políticas públicas de salud para todas las regiones, principalmente aquellas que son más isoladas y tienen más grupos de poblaciones con enfermedades raras. También tenemos que aumentar la infraestructura y la educación, principalmente en estas regiones. Tenemos también que promover colaboraciones internacionales y de nuevo para compartimento de datos. Sin el compartimento de datos no tenemos un avance en la genética de nosotros. Y creo que yo estoy hablando acá mucho sobre oportunidades y desafíos. Y en este artículo acá nos trae exactamente esto, un resumen de todo lo que yo estoy hablando acá. Yo voy a pasar este gráfico un poquito con usted porque creo que es muy interesante. Nuestra región tiene una población gigante con mucha diversidad, pero nosotros no tenemos acceso a los especialistas. Tenemos un número muy grande de laboratorio, pero pocas personas tienen acceso a estos exámenes genéticos. Tenemos acceso, sí, a bioinformática, pero la capacidad de nuestras computadoras en infraestructuras no es tan buena así. Una cosa que para mí es importantísima, la incorporación de bioinformática en la clínica. Tenemos una capacidad grande también, pero no tenemos cientistas expertos en bioinformática lo suficiente en nuestra región. Tenemos que formar más personas, más expertos en bioinformática urgentemente. Nuestra comunidad tiene muchos estudios, pero nuestra población aún no es bien representada en estos bancos de datos. Tenemos una colaboración global, sin duda, pero de nuevo, esta colaboración no está siendo aplicada en la clínica. Están allá en su banco de datos, pero no son compartidos y no consigo hacer la aplicación para mi paciente, para mi análisis. Un desafío muy grande para nuestra región, financiamiento en investigación. Y tenemos los expertos en investigadores más brillantes, increíbles del mundo. Y cuando pasan por todos estos desafíos, escriben el artículo científico, tiene que hacer la publicación. Las tasas de publicación son gigantes en dólares, en euros, que muchas veces nos cuestan hacer el pago. Entonces, lo que tenemos acá es una colaboración continental, pero una pérdida de sustentabilidad. Entonces tenemos que tener una sustentabilidad más grande en nuestro sistema de diagnóstico genético, más expertos en bioinformáticas, más fondos, más compartimentos de datos en general. Hablé un montón de desafíos, pero nuestra región es muy rica en aspectos. Esta acá es una tabla que muestra enfermedades raras que fueron descritas en nuestra región tras 1929 hasta hoy. Entonces, desde 1929 tenemos, por ejemplo, la mucopolisacaridosis tipo 4A, que es muy famosa y fue descrita en Uruguay. Hasta 2023, que tuvimos una nueva síndrome descrita con múltiples ancestralidades en Latinoamérica. Me gusta también de hablar sobre la síndrome de Huntington, que es muy famosa y que fue descrita acá en Venezuela. Entonces tenemos que continuar, especialmente porque si volvemos a aquel artículo que nos muestra que 50% de las enfermedades raras acá son recesivas, están en poblaciones isoladas, tenemos aún mucho que explorar, mucho que investigar acá en nuestra región. Un artículo que me gusta mucho de traer, porque para mí es un caso de suceso, es del Hospital Infantil de las Californias en México, que hace parte del programa iHope, que yo voy a hablar en algunas dispositivas. Entonces, en este proyecto hicieron el secuenciamiento de genoma de 50 chicos con edad de promedio de 7.6 años. Y acá tuvieron un diagnóstico muy alto. Casi un 70% de los pacientes tuvieron un diagnóstico y casi 50% de esos pacientes tuvieron un cambio en manejo clínico, o que es muy, muy alto.
Otro artículo que para mí también es muy interesante es de Velasco 2024, que yo mostré en una de las primeras diapositivas sobre Colombia. Los autores hicieron el secuenciamiento de genoma en 501 pacientes y tuvieron un diagnóstico de casi 30%, que fue muy más bajo do que el estudio en México. Pero si divide estas enfermedades por tipos diferentes, podemos ver un diagnóstico clínico diferente también. Por ejemplo, en las enfermedades metabólicas tuvimos un diagnóstico de casi un 65%. O que es muy interesante. En la ancestralidad, la etnicidad también para mí es extremadamente importante, que en este artículo tuvieron un 81% de Amerindian Ancestry, que es muy alta nuestra población siendo representada acá. Y las conclusiones del artículo es la importancia de traer el secuenciamiento de nueva generación, especialmente los genomas, para nuestra realidad clínica. El último artículo que yo voy a mostrar en esa sección fue un proyecto piloto, entonces no tuvieron un secuenciamiento muy grande de niños, pero para mí fue un trabajo muy importante porque es el tipo de trabajo que necesitamos tener si queremos tener las aplicaciones genómicas cubiertas por nuestros gobiernos. Entonces, en este artículo, los autores hicieron un trabajo en las UTIs neonatales de Brasil, donde hicieron la secuenciación de 21 infantes en UTIs neonatales. Encontrar un diagnóstico de casi un 60% de los niños, que es mucho, es bastante. Y una cosa importante acá también, que ellos hicieron todo el flujo de la jornada de estos pacientes y tiene el número de 53 días hasta el diagnóstico de estos bebés en UTIs neonatales. Y cuando decimos 53 días, nos parece mucho. Pero cuando hagamos la comparación con el número que yo mostré en una de las primeras diapositivas, que era de 5 a 7 años para un paciente de enfermedades raras, encontrar un diagnóstico, 53 días nos parece nada. Está bien, entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo para avanzar la genómica? Este primer trabajo estamos empezando con la Universidad de São Paulo, con la profesora Leslie, donde estamos mirando en pacientes con enfermedades raras que tuvieron su exoma secuenciado y tuvieron una variante de significado incierto reportada. Entonces, lo que estamos haciendo es la aplicación de la metilación en esta región de esta variante para ver si hay un cambio de patrón de metilación en esta región y para así que podamos cambiar el diagnóstico de variante de significado incierto para benigna o para patogénica. Ya tenemos algunos resultados preliminares y yo espero que en la próxima presentación yo voy a traer para usted, pero hoy solamente me gustaría hablar lo que estamos haciendo. Este es otro proyecto que estamos haciendo con Casa dos Raros en Porto Alegre, en Brasil, y también con una universidad de São Paulo, con la colaboración del laboratorio de la profesora María Rita, donde estamos mirando toda la jornada de los pacientes en Brasil, porque tenemos números de jornada de pacientes en Estados Unidos, tenemos en Europa, pero tenemos pocas cosas en Latinoamérica. Entonces, estamos viendo desde que el paciente llega en la Casa dos Raros en Porto Alegre hasta que el paciente recibe el diagnóstico y hay un cambio de manejo en este paciente. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Es que el paciente llega en Casa dos Raros, hace la consulta con geneticista y los otros especialistas que necesitan, logran la muestra, envían para la Universidad de São Paulo, hacemos el secuenciamiento en el reporte allá, el reporte vuelve para Casa dos Raros, que llama al paciente nuevamente y allá hay una consulta con un geneticista y los especialistas para que el paciente tenga el mejor manejo clínico posible. Y con estos datos están también haciendo estudios de costo-efectividad porque la idea es hacer una submisión para nuestro gobierno mostrando la importancia del secuenciamiento para nueva generación, tanto para la vida del paciente cuanto para ahorramos plata también.
que sabemos que esta parte también es muy importante para ellos. El otro proyecto que yo voy a traer acá es con Imagen en México, donde estamos analizando una cohort de 200 pacientes con enfermedades cardiovasculares, porque sabemos que estas enfermedades es una de mayor causa de muerte en el país. Entonces estamos mirando las variantes monogénicas, pero también el riesgo poligénico, que son específicas del país, porque sabemos muy bien que el riesgo poligénico hay un cambio muy grande de población para población, pero también para enfermedades cardiovasculares hay muchas variantes que son específicas de cada población. Entonces estamos haciendo esta investigación general en México. Otros 3 programas de educación que nosotros tenemos acá. Un es Expeer, es una aplicación, no hay costo, entonces puede buscar en su celular como Expeer. Y allá hay como muchos cursos que no tiene costo. Entonces tenemos muchos cursos en genómica, entonces hace una búsqueda por Illumina o Genoma que va a encontrar nuestros cursos allá. Y también estamos haciendo una hora para Latinoamérica para mostrar nuestras iniciativas de genética de población y que estamos haciendo en la región también. El próximo es una colaboración con ASEMIGEN, que es la Asociación Colombiana de Médicos Geneticistas, donde hicimos un curso de genética para no geneticistas en esta plataforma educacional llamada Genopoli. Y hay una otra aplicación llamada GeneApp con la colaboración de ASEMIGEN. Y este GeneApp para mí es increíble. Es una aplicación que el médico tiene en sus manos y pone la enfermedad en la aplicación, hace la conexión con el examen genético que el paciente necesita y la conexión con todos los laboratorios. Ahora solamente funciona en Colombia. Todos los laboratorios de Colombia que hacen este tipo de examen genético y también todos los programas de las farmas que están asociadas con estas enfermedades raras. Todos están disponibles, pueden hacer sus búsquedas, pero GeneApp va a encontrar en su teléfono, pero solamente está disponible para laboratorios de Colombia ahora. La idea es hacer la expansión para otros países también, pero es un trabajo muy grande de ellos porque la base de datos que tiene que tener es gigante. Está bien, vamos a hablar ahora sobre colaboraciones internacionales porque muchas de ellas están incluidas en Latinoamérica también. Voy a empezar con Global Better Earlier. Voy a hablar de 3 iniciativas que estamos investiendo: I Hope, I Know y Guardian. La primera iniciativa es I Hope. El principal reto de I Hope es que todos los pacientes con enfermedades raras tienen un diagnóstico correcto. Entonces, el objetivo acá es traer genoma para poblaciones e individuos que no tienen acceso a este tipo de examen genético. Entonces, estamos investiendo en países, en regiones donde hay individuos con enfermedades raras que no tienen un diagnóstico y necesitan de un examen de genoma. Entonces, hasta 2024, creo yo, estábamos trabajando solamente con genoma, pero ahora estamos trabajando con exoma también. Entonces, si este proyecto le parece bien, te sugiero hacer una búsqueda en el Google y poner I Hope y buscar por el próximo edital que ellos tienen. Porque ellos abren como fondos 1 o 2 veces por año que pueden hacer aplicaciones. Entonces, si le parece bien, hace la búsqueda. Ahora este programa está siendo manejado por Genomic Alliance, no por Illumina, pero es un programa increíble. Este gráfico no está muy actualizado, pero acá hasta 2023 teníamos 24 laboratorios en colaboración en 8 países. Hoy hay mucho más, e incluso algunos países más de Latinoamérica como Brasil. Y acá hay un paper que publicamos el pasado año que muestra el diagnóstico que tuvimos en estos laboratorios. Entonces acá hay un grupo y este acá está incluido el trabajo que mostré en México.
Entonces acá puede ver que el diagnóstico está como un 41,4% de los individuos. Y tuvimos como un 26% de individuos con variantes de significado incierto. La tasa me parece incluso lo que vemos en la literatura, que es entre 30 y 50% de diagnóstico en enfermedades raras. Pero no todos los pacientes fueron diagnosticados con genoma, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar este diagnóstico? Podemos trabajar con multiómicas, como yo hablé en pasadas dispositivos. Acá tenemos este programa llamado iNome y acá tenemos dos laboratorios hasta hoy. Uno es el Clinical for Special Children y el segundo Medical College of Wisconsin. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estas colaboraciones? Es intentar traer diagnósticos para estos pacientes que tuvieron un examen de genoma, pero nada fue reportado o tuvieron una variante de significado incierto. Entonces, acá están algunas de las ómicas que estamos utilizando. Entonces, epigenómica, transcriptoma, metagenómica y otras más. Y aquí algunos resultados preliminares que tenemos. Entonces, tenemos resueltos 10 casos, todos ellos con una combinación entre genoma y nucleómica, como una transcriptoma, una metilación, una reanálisis de un mismo caso. Entonces, esta idea es básicamente traer diagnóstico para los pacientes de enfermedades que no tuvieron un diagnóstico solo con genoma. Pero si podemos hacer el diagnóstico antes que los fenotipos empiecen, es mejor, ¿verdad? Entonces, por eso también creamos un otro proyecto llamado Guardian, Genomic Uniform Screening Against Rare Disease in All Newborns. La idea de este proyecto es traer newborn screening, tamizaje neonatal para la vida de los pacientes. Entonces, la idea es que vamos a tener un escaneamiento de las mujeres embarazadas y cuando el bebé nace, hacemos el secuenciamiento de 238 genes y les damos el reporte entre 3 y 6 semanas después del nacimiento del bebé. Y acá hay algunos resultados de nosotros. Hasta ahora tenemos más de 5,000 pacientes secuenciados, pero tenemos más de 8,000 en nuestro flujo de análisis. Y me gusta mucho el gráfico de la derecha también, donde tenemos las ancestrías de la población que está participando de este estudio. Entonces, mira que un 25% de la población de este estudio es hispánica. Entonces, tenemos una buena representación de nuestra población acá. Una otra iniciativa que me gusta mucho de hablar es de Medical Genome Initiative. ¿Por qué me gusta mucho de hablar de ellos? Porque estamos empezando a hacer algo muy similar acá en Latinoamérica con expertos de diferentes áreas. Entonces, la idea acá es avanzar la genómica y responder preguntas que no tenemos respuestas, en hacer publicaciones de guidelines. En esta iniciativa estamos colaborando con todos estos laboratorios que están aquí en las dispositivas y tenemos 9 equipos de trabajo donde hacemos la publicación de diferentes tópicos. Entonces, acá hay algunos de ellos, como la selección de paciente, cómo hacemos los exámenes en nuestro laboratorio, el diagnóstico, el prognóstico. Y este acá es un ejemplo de publicación que hicimos muy recientemente. De nuevo, estamos trayendo esta iniciativa para América Latina también, porque sabemos que nuestra realidad no es la misma de Estados Unidos, no es la misma de Europa. Tenemos que tener nuestras propias guidelines, nuestras propias guías. Entonces, ¿qué queremos para nuestro futuro? ¿Cuáles son nuestras perspectivas futuras? Bueno, este fue un trabajo que hicimos en Illumina con una colaboración externa, donde analizamos qué tenemos de mejorías, avances, y qué tenemos de desafíos en nuestra región para los próximos años. Entonces, acá tenemos una adopción más grande de tecnología para la medicina personalizada en nuestra región. Vamos a tener más investigaciones y diagnósticos basados en la medicina de precisión, lo que es excelente.
Entonces, para eso vamos a tener que tener una expansión de infraestructura en todas las regiones, pero aún tenemos desafíos. Entonces, en el próximo año, ainda tenemos un desafío en costo-efectividad, una pérdida de fondos en financiamiento y tenemos poca educación en secuenciamiento de nueva generación, que yo en mi departamento estamos trabajando mucho para tener en más regiones. Y tenemos trends también, o que podemos ver que está pasando. Un aumento de adopción de la medicina personalizada, la producción local, que es extremadamente importante porque hoy lo que tenemos es que muchos laboratorios envían sus muestras para otros países, para Estados Unidos, para Europa, para Asia. Entonces estamos viendo que los laboratorios están haciendo la internalización de su flujo de análisis, porque sale más barato y también más rápido. Tenemos una accesibilidad más grande al dato genómico de nuevo, pero tenemos que hacer compartimento de datos y estamos, sí, poniendo nuestra región en avances más grandes en la infraestructura de la salud. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? En aquí yo puse dos más importantes. La primera es establecer centros diagnósticos. Tenemos que mirar las diferencias geográficas de cada región, porque como todo que le mostré hoy, aún tenemos esta disparidad en muchas regiones de Latinoamérica. Tenemos que traer la capacidad de secuenciamiento de nueva generación y educación para estas regiones. Y para esto tenemos muchos networks de diagnóstico y aquí yo puse dos en nuestra región que para mí son increíbles. El primer es Decoding Complex Inherent Phenotypes in Rare Disease en Chile y el segundo Mexican Network of Rare Disease en México. Entonces, creo que estos networks son de extrema importancia y tenemos que empezar a tener más y más de estos tipos de networks de contribución entre expertos. La segunda oportunidad es la expansión de los datos genómicos, especialmente para secuenciamiento de nueva generación. Pero para tenemos este número gigante de datos, tenemos que tener algunas cosas que hacen estos análisis más eficientes. Y allá tenemos el algoritmo de inteligencia artificial, el compartimento de datos, la importancia de tener todo conectado para hacer todo más fácil y eficiente. Extremadamente importante también es siempre tener en mente que tenemos una población muy diversificada genéticamente. Entonces, tenemos que tener un banco de datos con nuestra población. Yo tengo algunos ya laboratorios en colaboraciones que estamos trabajando para tener este banco de datos disponibles para todos. Si usted tiene este tipo de interés, también hable conmigo después. Estamos empezando una iniciativa para tenemos este compartimento de datos en nuestra región y claro que cualquier dato es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Era eso que tenía para hoy.